¿Qué tal, mis queridos hermanos? En este momento se me pidió que compartiera una pequeña enseñanza sobre la iglesia verdadera de Cristo. Y quisiera compartir con ustedes un par de pasajes para poder analizarlos y aprender acerca de qué es la iglesia del Señor. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 16 versículos 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. La razón por la cual Jesucristo hizo esta pregunta no era porque Él no sabía lo que las personas decían acerca de Él, sino que quería abrir la puerta para que los discípulos compartieran qué es lo que la gente que no conocía de Él, la gente que no había nacido de nuevo, la gente que no había establecido una relación personal con Él, decían acerca de Jesucristo. Pero después ya les confrontó: y ustedes, porque a ustedes no les afecta lo que las otras personas creen de mí, a ustedes les afecta lo que ustedes creen de mí. Esto mismo pasa con nosotros. A nosotros nos afecta lo que nosotros creemos acerca del Señor Jesucristo, no lo que otras personas creen. Entonces Jesucristo les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces aquí tenemos la enseñanza de que Jesucristo le dijo: Bienaventurado eres, Pedro, dichoso eres, Pedro, porque esto no te lo dijo Juan o no te lo dijo Santiago, esto te lo reveló Dios mismo a través del Espíritu Santo. Cualquier verdad que nosotros creamos de la palabra de Dios y de Dios tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que darnos esa convicción, esa certeza, porque si es algo que estamos heredando de nuestro pastor, por más buenas intenciones que tenga, o de nuestro hermano o de nuestro mentor, no es suficiente. Tiene que ser una revelación directamente de Dios. También tenemos aquí que Jesucristo dijo que sobre esta roca, la roca no era Pedro. Pedro significa piedra pequeña. La roca era la verdad fundamental que acababa de decir Cristo. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres aquel que Dios había prometido desde Génesis capítulo 3, cuando dijo que la serpiente iba a herir en el calcañar al hijo de la mujer, pero que el hijo de la mujer iba a herir a la serpiente en la cabeza misma. Entonces, esta promesa se cumplió. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, el Hijo del Dios vivo. Sobre esta roca, Cristo es la roca. Cristo es el Salvador. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo entonces afirmó que sobre la roca que Pedro había dicho, él iba a edificar su iglesia. La etimología de la palabra iglesia proviene de dos raíces. Una es ek, que significa llamar, y la otra kaleo, que significa fuera. Entonces, podemos decir que la iglesia es un grupo de personas redimidas por la sangre de Cristo, llamadas por Dios, sacadas del mundo con el propósito de manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un grupo de personas sacados de este mundo, no en el sentido físico, porque Jesucristo dijo
que todavía estamos en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, hemos sido sacados no físicamente, sino hemos sido separados, hemos sido apartados, hemos sido santificados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de manifestar las virtudes de Cristo, de aquel que se entregó por nosotros y lo dio todo para poder alcanzar nuestra salvación. La iglesia también puede ser comprendida como la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia invisible o universal es el grupo de todas las personas redimidas por la sangre de Cristo alrededor de todo el mundo. También está la iglesia visible o local, que es el grupo de personas que se congregan físicamente en una localidad específica, como por ejemplo el caso de ustedes y el caso de nosotros en nuestra iglesia local. La iglesia observa dos ordenanzas. El bautismo es el primer paso de obediencia, es una representación de nuestra muerte a este mundo, de nuestra sepultura y por ende de nuestra resurrección. Creemos que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, así nosotros hemos muerto a este mundo, hemos sido sepultados y un día nos levantaremos con un cuerpo similar al cuerpo de Cristo, al cuerpo resucitado de Cristo. La otra ordenanza que nosotros creemos y que creemos que las verdaderas iglesias del Señor tienen que guardar es la cena del Señor. Esta nos recuerda que el cuerpo de Jesucristo fue entregado por nosotros, fue quebrantado, fue molido por nuestros pecados, para que la paz nuestra fuera sobre él y que su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados. Entonces, al partir el pan, estamos reconociendo que el cuerpo de Jesucristo fue partido por nosotros, y cuando nosotros participamos del jugo de la vid, estamos creyendo que esa sangre fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. Hay otro pasaje interesante que se relaciona con la iglesia y es en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo, por lo que se sometió al plan de Dios para alcanzar nuestra salvación. Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, sabía que Él iba a tener que hacerse carne, hacerse hombre, para tener un cuerpo sobre el cual cargar todos y cada uno de nuestros pecados, ser castigado, tener que soportar la separación con Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, clamó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesucristo se convirtió en el ser más déspota, más despreciable de todo el mundo, porque en ese momento Jesucristo estaba siendo cargado con todos nuestros pecados. En ese momento Jesucristo se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. La iglesia en este momento es la novia de Cristo. Cuando Jesucristo regrese por nosotros, nos hará su esposa.
esposa de Cristo, sin mancha y sin arruga. Cuando hablamos de la salvación, tenemos que verlo desde el punto de vista, desde dos puntos de vista: la purificación, la justificación, el perdón, la salvación, la redención. Todas estas palabras tienen que ver una con la otra. Tiene dos aspectos. El aspecto judicial: en Cristo hemos recibido su justicia y ya Dios no tiene absolutamente nada en contra de nosotros. Por el sacrificio de Cristo fuimos hechos perfectos, pongamos atención, una vez y para siempre. Perfectos. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder ser hijos de Dios? ¿Qué nos hace falta para que Dios nos acepte? Absolutamente nada. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, con una sola ofrenda, con la ofrenda perfecta de Cristo. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, en otras palabras, he terminado la obra que tú me has dado. En ese momento pasamos a ser perfectos, una vez y para siempre. También la purificación o la salvación tiene que ser también desde el punto de vista práctico. Esto nos habla de la santificación. Nosotros somos salvos por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es únicamente un regalo de Dios. Pablo decía, para que cuando Jesucristo se manifieste, yo pueda ser encontrado no en mi propia justicia, sino en la justicia que es la justicia de Cristo Jesús. Pero en el momento en que nosotros somos justificados, empezamos una nueva relación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Empieza el proceso de la santificación. El proceso de la santificación no es un requisito para poder ser salvos, pero la santificación es un resultado de que verdaderamente hemos comprendido el regalo de Dios y la salvación de Dios en Cristo Jesús. Este proceso es el proceso por el cual empezamos a hacer las cosas que agradan a Dios. Empezamos a ir a la iglesia, empezamos a cambiar nuestra forma de hablar, empezamos a cambiar nuestra forma de vestir, empezamos a leer la Biblia, empezamos a orar, empezamos a tratar al prójimo como a nosotros mismos, empezamos a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y empezamos a seguir en pos de Cristo. También empezamos a dejar de hacer las cosas que le desagradan a Dios. Procuramos dejar las mentiras, dejar las infidelidades, dejar las borracheras, dejar todas esas cosas que quizás practicábamos en el mundo. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, también nos da otra enseñanza con respecto a la iglesia. Dice, y Él mismo constituyó, está hablando aquí en la iglesia, Él mismo constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En 1 Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí tenemos que para la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia local, Dios ha constituido a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Al inicio de la iglesia, cuando Dios la estableció con varios oficios, con varias funciones. Varios hermanos tenían diferentes funciones. Hoy en día los oficios principales son el oficio del pastor,
de los maestros, de los diáconos y de los evangelistas. La palabra profeta la etimología de la palabra profeta es uno que dice lo que Dios dice. Entonces, el profeta no es uno que predice necesariamente el futuro, aunque algunas veces los profetas hablan del futuro. La palabra profeta significa uno que dice aquello que Dios ha dicho. Cada vez que nosotros tomamos la palabra de Dios y decimos valientemente, así dice Jehová de los ejércitos, estamos cumpliendo la labor de profeta. La labor sigue siendo la misma. Todos y cada uno de estos oficiales tienen la función de perfeccionar a los santos, perfeccionarnos unos a otros para la obra del ministerio, para que nos asemejemos más y más a Cristo como un varón perfecto. El pastor debe ser un ejemplo en su vida, y no solamente el pastor, los maestros, los evangelistas, los profetas. Debemos de ser un ejemplo a través de nuestras vidas, a través de la forma en que nos comportamos, a través de la forma en que hacemos negocios, a través de la forma en que criamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a través de la forma en que somos vecinos, a través de la forma en que trabajamos, los que tenemos que trabajar también en el área secular. Es importante que nosotros tengamos presente que somos cartas abiertas, somos libros abiertos, somos epístolas y estamos siendo leídos todos los días. Las personas están leyendo lo que nosotros estamos escribiendo en nuestras vidas, porque somos libros abiertos. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 y 19, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿cómo estaría el cuerpo? Pablo está haciendo una analogía en la iglesia. No solamente en la iglesia local, sino en la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tiene una función. No todos somos orejas. Porque ¿dónde estaría la boca? ¿En dónde estaría la nariz? ¿En dónde estarían los ojos? ¿En dónde estarían las manos o los pies? No todos somos ojos, porque ¿cómo iríamos? No todos somos nariz, porque ¿cómo veríamos? No todos somos boca, porque ¿cómo caminaríamos? Cada uno de nosotros tiene en la iglesia en la cual el Señor nos ha dejado. En tu iglesia tú tienes una labor. Yo tengo una labor en mi iglesia. Cada uno de nosotros tiene una función y es importante, es esencial que cada uno de nosotros cumpla la función para la cual Dios nos ha dejado en nuestra iglesia. No sé si ustedes alguna vez se han resbalado y su nariz ha tenido contacto con el suelo y ha tenido que soportar parte del peso de nuestro cuerpo. No se siente nada agradable. Las personas que pierden su audición tienen que aprender el lenguaje en señas. Y tienen que aprender a comunicarse, a oír a través de sus ojos lo que las personas les dicen con sus manos, pero sus manos tienen que aprender también a cumplir la función de la boca y no son tan efectivas. Cada uno de nosotros tiene una función y cada vez que nosotros dejamos de cumplir la función para la cual el Señor nos ha activado, nos ha instruido, nos ha llamado, alguien tiene que tomar la función que nosotros por dejadez, por pereza, por pecado, estamos dejando de cumplir en nuestra iglesia. Efesios 2, 12 al 15 dice: en aquel tiempo, antes de Cristo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora,
Ahora que estamos en Cristo, ahora que somos una nueva criatura, ahora que somos redimidos, ahora que somos hijos de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿de cuál? De los gentiles y de los israelitas. De ambos pueblos hizo uno. ¿Cuál? La iglesia de Cristo. La iglesia del Señor, la iglesia de Dios. De ambos pueblos, de los judíos y de los gentiles, hizo un solo pueblo, su cuerpo, la iglesia. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En sí mismo Jesucristo es el fundamento de Dios para crear en sí mismo de los dos, de los israelitas y de los gentiles, un solo y nuevo hombre, la iglesia, haciendo la paz. Antes de que llegásemos a ser parte de la iglesia, andábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. La obra perfecta de Cristo hizo de ambos pueblos, la nación de Israel y nosotros los gentiles, un solo pueblo llamado la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Cristo. La iglesia en general, que está compuesta por iglesias locales. Cristo es nuestra paz y a través de Él tenemos la paz con Dios y la paz de Dios. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Somos un grupo imperfecto de seres humanos. Tenemos la obligación de crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y de ayudar a los otros hermanos para que alcancen esa misma meta. Tenemos la obligación de manifestar la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos la obligación de tolerarnos unos a otros tal y como Cristo nos toleró y nos perdonó a nosotros. Colosenses 1:18. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Estamos hablando de la iglesia general, la iglesia universal, la iglesia invisible. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos siervos de Cristo, nuestra cabeza. Cuando nosotros estamos fielmente sirviendo a Cristo, fielmente sirviendo a su iglesia, tenemos que decir, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Muchas veces olvidamos que ya no somos nuestros, porque hemos sido comprados por precio. Y puesto que hemos sido comprados por precio, tenemos la obligación de glorificar a Dios a través de nuestros cuerpos, a través de nuestras vidas, a través de nuestras decisiones, a través de lo que hacemos y a través de lo que dejamos de hacer. Como conclusión, quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería tu iglesia si una gran mayoría de los hermanos fueran como tú? Si una gran cantidad de los hermanos tuvieran tu actitud, si una gran cantidad de los hermanos tuvieran tu entrega, tu fidelidad, tu servicio. ¿Cómo sería tu iglesia si una gran cantidad de los hermanos ofrendaran y diezmaran como tú? La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. La Biblia dice que nosotros tenemos la obligación de dar a Dios según hayamos prosperado. ¿Cómo estaría tu iglesia? ¿Te gustaría que tus hijos
tus sobrinos, tus vecinos, tus padres sirvieran al Señor con el mismo ahínco, de la misma manera en que tú le estás sirviendo en este momento. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Fuimos llamados para ser vasos de honra y no vasos de deshonra. Dios, Jesucristo, va a venir por una iglesia santa y sin mancha. ¿Es esta la vida que estás viviendo? Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te pedimos que no permitas que tu palabra regrese a ti vacía, sino que pueda producir aquello para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.